Configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Compartimos la pantalla. Y nos vamos a nuestro curso. La clase de hoy. Año 22. Mes 07. Día 3. Y la última parte de modelamiento matemático. A ver, para el deber de Bernoulli. Indicación, a ver, deber. Bernoulli. No tenemos hoja para esto, no, no hay una hoja guía. Vamos a, del libro, directamente del libro de Sil. Del ejercicio. Dos cinco. Los problemas del ejercicio 2.5, los problemas 19, 20, 22. Solo estos tres problemas nada más. La entrega serían los tres problemas para el día 20 de julio. Ya, la revisión de las notas vamos a hacer el día lunes 18, ¿no? El lunes 18 y le estoy las formas, estoy calificando deberes y todo eso. El día lunes 18 revisamos la nota total del primer bimestre. Les doy las fórmulas que voy a utilizar en el Moodle para revisar que esté bien la nota. Esto voy a hacer esta semana. Ya. Ahora vemos el último.
ver, la última clase vimos soluciones. Entonces vamos a ver el último tema. Que es la ley de enfriamiento de Newton. También sirve para la ley del calentamiento, ¿no? Pero Newton hizo para el enfriamiento. Dice que la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura exterior le vamos a llamar T sub m. Hay autores que le llaman T sub m, ¿no? Del medio que rodea al cuerpo. Y la temperatura del cuerpo. Es decir, la temperatura que va variando con el tiempo. La temperatura exterior o del medio va a ser siempre constante. Entonces, la ley que escribió Newton es que la tasa de cambio de la temperatura del cuerpo es igual, pero inicialmente puso directamente proporcional a la temperatura del cuerpo menos temperatura del medio o exterior. Para hacer igualdad, sería menos K T menos T sub B. Si metemos el signo, tenemos lo de arriba, ¿no? La temperatura del medio menos la temperatura del cuerpo. Entonces, se le pone de esta manera, eh, básicamente indicando que se trata de enfriamiento, ¿no? Si usted trabaja con positivo, aquí hay autores que trabajan con positivo o negativo, el valor de K va a ser el mismo, lo que cambia es el signo, pero la respuesta es la misma. Este sería nuestro modelo, ¿no? Y básicamente recuerden esta temperatura del medio que rodea el cuerpo o exterior tiene que ser constante. La temperatura del cuerpo es variable en función del tiempo.
A ver, este también hagamos a modo de ejercicio. Dice, se calienta agua hasta 100 grados centígrados. Luego se guarda en un cuarto, coma, el cual se encuentra a 60 grados centígrados. Punto seguido. Luego de 3 minutos, coma, la temperatura del agua es de 90 grados centígrados. En este caso, el cuerpo es el agua, ¿no? El agua caliente. Pregunta A. ¿Cuál es la temperatura del agua después de 6 minutos? B. ¿Cuándo la temperatura del agua será de 75 grados centígrados? A ver, para hacer este experimento, primerito tenemos que aclarar aquí dice, ¿no? Se calienta el agua hasta 100 grados y luego se guarda en un cuarto. Entonces aquí la idea de este modelo es que el cuerpo caliente, el cuarto va a representar, vamos a hacer un esquema, el cuarto va a representar algo grande, una habitación, de tal manera que el agua es relativamente pequeño, ¿sí? Este es el cuarto, tiene una temperatura que sería externa al cuerpo de 60 grados centígrados. Esta es constante. Es decir, la relación entre el agua, este está el agua con una temperatura inicial de 100 grados centígrados. Ya, este experimento tiene que ser de tal manera que el cuerpo caliente, que en este caso es el agua, no modifique la temperatura del medio, que en este caso es el cuarto. Esa es la condición, es decir, la temperatura del agua de 100 grados centígrados no va a alterar los 60 grados centígrados del cuarto. Por eso es la relación, ¿no? Observen que en el problema no dice
guardan en un cajón o en una gaveta, no, porque ahí va a alterar por el tamaño. En cambio, un cuarto es como cuando usted tiene una taza de café, esa a 100 grados centígrados hirviendo, no va a alterar la temperatura del cuarto, ¿no? O sea, esa es la condición. Es como, esto se utiliza mucho para la parte forense. Es cuando una persona, por ejemplo, muere a una determinada hora de la noche y al siguiente día encuentran el cadáver. Entonces quieren saber a qué hora murió esa persona. Entonces le cogen en el hígado y ahí le miden la temperatura. La temperatura del cuerpo va disminuyendo y se le toma en el hígado. Entonces se tiene la temperatura, por ejemplo, a 10 de la mañana y se mide la temperatura del ambiente. Es decir, va a haber cierta fluctuación en la noche y en la mañana, pero si es épocas del año, la variación es pequeña, ¿no? Y tienen tablas para eso. Entonces, ven la temperatura del medio, entonces la temperatura del cuerpo no va a alterar la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, en ese caso, el cuerpo sería el cuerpo de la persona muerta y la temperatura del medio o exterior va a ser la temperatura del medio ambiente. Entonces, esa va a permanecer constante. Entonces, hacen el cálculo con esta ecuación y determinan a qué hora eh, la persona murió. Sí, esto es muy utilizado en eso. También se utiliza mucho en la industria, ¿no? En, en los productos que necesitan que baje la temperatura, ¿no? Esto puede bajar temperatura para, inclusive temperatura negativa, ¿no? Ya, entonces, esa es la condición, que el cuerpo, la temperatura del cuerpo no altere la temperatura del medio, para que la temperatura del medio permanezca constante. Ese es el objetivo, ¿no? O una condición, pues, se podría decir, del modelo. Ya, entonces escribimos nuestra ecuación, la tasa de variación de la temperatura con respecto al tiempo, sabemos que es igual a menos K por T menos T sub M. Ya, esta ecuación podemos hacerle por lineales o por separables. Hagamos por separables. En este caso, si hacemos por separables, tendríamos T menos T sub M abajo, arriba 1, por la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, igual a menos K. Una vez que separamos las variables, procedemos a integrar. Entonces, la integral de T menos T sub M, 1, T' función de T, que es la tasa de variación de la temperatura, por el diferencial de T, igual a menos K por la integral de dt. Ya, y ahora sí hacemos el cambio de variable, sea T función del tiempo menos T del medio o exterior al cuerpo igual a un omega. Sacamos el diferencial del lado izquierdo, que sería la derivada, en este caso es T', función de T, y T, menos la derivada de la temperatura media, como es constante, se hace 0 por dt, 0 por dt, 0. Esto es igual al diferencial de omega. Ya tendríamos nuestra integral 1. Sería 1 sobre omega, diferencial de omega. Esto es el logaritmo del valor absoluto de omega. Y vamos a nuestra ecuación. Volvamos a nuestras variables. Y tendríamos que el logaritmo del valor absoluto de T, función de la temperatura, menos la temperatura del medio exterior al cuerpo, ha sido igual a menos K por T menos C, la constante de integración. Menos K por T más
C sub 1, donde C sub 1 es igual a menos T, perdón, a menos C. Ya, ahora sí, las propiedades de logaritmos me dice que el valor absoluto de la temperatura del cuerpo, en este caso sería del agua que estaba inicialmente a 100 grados centígrados, menos la temperatura del cuarto, es igual a E elevado a la menos KT más un C sub 1. Esto es E a la menos KT por E a la C sub 1. Ya, para quitar las barras de valor absoluto, C sub E igual vamos a llamar un C sub 2 por E a la menos KT, donde C sub 2 va a ser igual al más menos, esto es por quitar las barras de valor absoluto, por E elevado a la C sub 1. Y tendríamos, despejamos T sub E, T función del tiempo, nos queda T sub E más C sub 2 por E a la menos K por T. Y tendríamos nuestra solución general. Entonces, la solución general sería la temperatura por función del tiempo igual a la temperatura del cuarto, en este caso exterior al cuerpo, exterior al agua hirviendo, es de 60 grados centígrados, más C sub 2 por E a la menos KT. Esta sería nuestra solución general. Y aquí nuevamente observen, tenemos dos constantes, K y C sub 2. La una constante viene de la constante de integración, que sería C sub 2, y la constante K viene del modelo. Entonces, el objetivo ahora es encontrar estas dos K y estas dos constantes. La constante de integración siempre se la hace con condiciones iniciales. Y la constante K bien debe haber una condición del problema. Entonces, si vemos el problema, vemos que dice se calienta el agua hasta 100 grados centígrados. Luego, eso quiere decir que la temperatura inicial del agua es de 100 grados centígrados. Entonces aquí tendríamos nuestra condición inicial. Nuestra condición inicial es que la temperatura al inicio es igual a 100 grados centígrados. Cuando tiene 0 minutos, ¿no? Entonces reemplazamos en nuestra ecuación. Tendríamos T en 0 igual a 60 más C sub 2 por E a la menos K por 0. Todo esto se me hace 1. Entonces tendríamos nosotros que 100 igual a 60 más C sub 2. Entonces C sub 2 va a ser igual a 100 menos 60. Entonces C sub 2 ha sido 40. Ya tengo la primera ecuación, la primera constante. Bien, entonces tendríamos que nuestra temperatura a cualquier tiempo t va a ser igual a 60 más 40 por E a la menos K por T. Esta ecuación me va a servir para determinar el valor de la constante K. ¿Cómo encuentro K? Eso tiene que estar en el texto. En el texto me dice
Dice, luego de 3 minutos, la temperatura del agua es de 90 grados centígrados. Esa es la condición del problema. Entonces, tenemos, una cosa es condición inicial y otra condición del problema. Nuestra condición del problema me dice que la temperatura en 3 minutos, después de pasar 3 minutos, el agua baja a 90 grados centígrados. ¿Ya? Entonces reemplazamos en esta ecuación. T en 3 minutos sería igual a 60 más 40 por E a la menos K por 3 minutos. Entonces tendríamos 90 igual a 60 más 40 por E a la menos 3K. Y aquí tenemos 90 menos 60 dividido para 40 igual a E a la menos 3K. Entonces serían 3/4. Entonces nos queda que 3/4 es igual a E a la menos 3K. Sacamos el logaritmo. Quedaría el logaritmo de 3/4 va a ser igual al logaritmo de E a la menos 3K. Esto es igual a menos 3K por el logaritmo de E, que sabemos que esto es O. Y despejamos K. K ha sido igual a menos el logaritmo de 3/4 dividido para 3. ¿Ya? Reemplazamos el valor de K en la ecuación que está, la primera ecuación de la pantalla, ¿no? Y nos queda que la temperatura del cuerpo en cualquier tiempo t ha sido igual a 60 más 40 por E a la menos. Aquí hay un menos, ¿no? Este menos de aquí. Y este menos de acá arriba se hacen más. Y me queda T sobre 3 por el logaritmo de 3/4. Aquí, nuevamente, las propiedades de los logaritmos. E elevado al logaritmo de 3/4, que está elevado a la T sobre 3. Y aplicamos las propiedades que de logaritmo E a la logaritmo de A igual a. Y nos queda que la temperatura del cuerpo, en este caso del agua, va a ser igual a 60 más 40 por 3/4 elevado a la T sobre 3. Y esta sería mi solución particular. Esta ecuación. Con esta ecuación tienen que llegar a la solución particular, encontrar las dos constantes, C sub 2 y K. Y con esta ecuación respondemos las preguntas. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta me dicen A. ¿Cuál es la temperatura del agua después de 6 minutos? Pues, pregunta A.
la temperatura en 6 minutos. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la ecuación. T en 6 minutos es igual a 60 más 40 por 3/4 elevado a la 6 sobre 3. Y me da la temperatura en 6 minutos es igual a 82.5 grados centígrados. Pregunta B. ¿Cuándo la temperatura del agua será de 75 grados centígrados? Pregunta B. La temperatura en el tiempo T, ¿cuándo es de 75 grados centígrados? Entonces aquí la pregunta es este tiempo. ¿En qué tiempo la temperatura bajará de 100, que estaba inicialmente, a 75? Entonces lo que hacemos es reemplazamos en la ecuación, en la solución particular. Entonces tendríamos 75 igual a 60 más 40 por 3/4 elevado a la t sobre 3. Entonces tendríamos 75 menos 60 sobre 40 igual a 3/4 elevado a la t sobre 3. Entonces aquí nos quedaría 15 sobre 40. Saquemos el logaritmo y sacamos el logaritmo de 3/4 elevado a la t sobre 3. Baja t sobre 3, queda el logaritmo de 3/4. Ya, despejamos t. T ha sido igual a 3 por el logaritmo de 15 sobre 40 dividido por el logaritmo de 3/4. Y esto me da un tiempo de 10.2 minutos. Esa sería la pregunta B. Es decir, se demora 10.2 minutos para que baje de 100 grados centígrados a 75 grados centígrados. Y aquí nos hacen la última pregunta, que es también típica de las pruebas, deberes, de exámenes. Es ¿qué pasa después de un largo tiempo? De acuerdo a las leyes de la termodinámica, una de las leyes es la ley del equilibrio térmico. Dice que todos los cuerpos tienden todos los cuerpos que se encuentran en un medio ambiente o un medio exterior, como usted quiere llamarle, de una temperatura constante que está fuera de los cuerpos, ¿no?, que rodea a los cuerpos, todos los cuerpos tienden a esa temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que en el cuarto de 60 grados centígrados meto una tacita de agua caliente a 100 grados centígrados. Y lo que se sabe es que cuando el tiempo es suficientemente grande, el agua de 100 grados centígrados se va a enfriar, por eso se llama ley de enfriamiento, ¿no? Se va a enfriar hasta que llegue los 60 grados centígrados que está el cuerpo. Entonces, después de un largo tiempo, el agua debe tener 60 grados centígrados. Comprobemos eso. Para eso voy a coger esta ecuación que está aquí, este de aquí. Esta podría ser la primera ecuación que está en la pantalla. Vamos a trabajar con esta, porque ahí se ve el signo menos. Sería la pregunta C.
La pregunta sería, ¿cuál es cuando el tiempo tiende a infinito? Entonces, a ver, cojamos primero la ecuación. La ecuación con la que vamos a trabajar es t función de t igual a 60 más 40 por e a la menos k por t. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo tiende a ser suficientemente grande? Es decir, cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, entonces la temperatura T tiende a, en este caso sería 60 más 40 por, entonces T tiende a infinito, infinito por K, infinito. Por menos, menos infinito. E a la menos infinito, cero. Es decir, todo este término se me hace cero. Es decir, la temperatura tiende a 60 grados centígrados, que es la temperatura del, del medio, ¿no? Es la temperatura del cuarto. Entonces, eso quiere decir que después de un largo tiempo, la temperatura tiende a tener la temperatura del medio que rodea al cuerpo. Con esta condición, ¿no? De que el cuerpo no altere la temperatura del medio. Esa es la única condición. Ya, 60 grados centígrados, que es la temperatura del medio. Con esto terminamos nosotros los modelos. A ver, voy a copiar ahorita antes de olvidarme. Voy a copiar los adicionales. Copiar para que usted revise. Pegar. Bueno, en presencial terminamos nosotros justo el primer bimestre con este tema, ¿no? Lamentablemente aquí en virtual porque en presencial teníamos la semana de exámenes, entonces ahí no perdíamos clase. Pero en nuestro caso, en el virtual, no tenemos semana de exámenes, ¿no? Entonces perdemos realmente clase. Por eso no son las horas de las pruebas es lo que no nos permiten llegar a esto. Ya nos ha pasado durante todo el COVID. Y siempre queda este tema para el siguiente bimestre, ¿no? Pero bueno, en este caso, con esto terminamos todo lo que es de primer orden. Ahora vamos a entrar en el mundo. A ver, de una vez copiemos. Adicional 2. Copiar, pegar. Luego tenemos el adicional 3. Copiar, pegar. 3. Y luego el último, el cuarto adicional. Copiar, pegar. Estos son ejercicios también sacados de la hoja guía que tenemos, ¿no? Son los ejercicios resueltos de la hoja guía. Entonces, por favor, revise estos ejercicios. Bueno, ya la próxima clase para
hablar del deber de esta hoja de aplicaciones de primer orden. Ya, con esto se termina todo lo que tiene que ver con primer orden. Entramos entonces ahora, de acuerdo al sílabo, entramos en el mundo de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Es decir, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo, tercer, cuarto orden. Vamos a ver que no es difícil porque las ecuaciones diferenciales lo que vamos a hacer es transformar en polinomios. Y usted sabe que un polinomio se puede fácilmente encontrar las raíces de segundo, tercer, cuarto orden utilizando Ruffini. Por lo general se utiliza Ruffini. Y se puede resolver ecuaciones de segundo, tercer, cuarto orden sin problema, ¿no? Sin dificultad. Ya vamos a ver eso. Entonces entramos en el mundo de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Este va a ser el tema del segundo bimestre, ¿no? Todo el segundo bimestre vamos a trabajar con esas ecuaciones. Y en realidad vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. No topamos en ningún momento las no lineales, ¿no? Es muy complicado. Sale del programa de pregrado. En posgrado se ve eso. En pregrado solo se ve las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden y vamos a ver los diferentes casos. Vamos justamente a empezar con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vamos a hacer la definición de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Dice que sea y el intervalo de definición, ¿no? Un subconjunto de los reales, coma, a sub 0 función de t, coma, a sub 1 función de t, coma, a sub 2 función de t. Y la función g, función de t, son funciones que van del intervalo de definición a los reales, coma, la ecuación a sub 2 función de t por x, segunda derivada, función de t, más a sub 1 función de t por la primera derivada de x función de t, más a sub 0 función de t por x función de t igual a g de t. Esta es la forma general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Entonces nosotros vamos a trabajar en realidad con este tipo de ecuaciones. Usted ya sabe cómo reconocer, ¿no? Cómo reconocer una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Esta es la forma general. Esta ecuación representa a una ecuación diferencial lineal de segundo orden.
Igual aquí, si se tiene que G, función de t, es igual a 0, para todo t, que pertenece al intervalo de definición, coma, la ecuación diferencial lineal se dice homogénea. Coma, de lo contrario, se dice no homogénea. Ya, entonces, igual, ¿no? Que hacíamos en el primer, pues diferenciar el primer orden, igual, homogéneas y no homogéneas. De aquí lo mismo, ¿no? De segundo orden o tercer orden, ¿no? Porque vamos a generalizar para los otros órdenes. Igual vamos a tener las homogéneas y las no homogéneas. Vamos a hacer, a escribir la definición de puntos singulares. Dice que los puntos de sub 0 en donde A sub 2 función de t sub 0 se anula, es decir, A sub 2 de t sub 0 igual a 0, son conocidos como puntos singulares. Estos puntos singulares no pueden pertenecer al intervalo de definición. Estos puntos singulares que hacen 0 a sub 2 no pueden estar en el intervalo de definición. Porque si el rato que este t sub 0 hace 0 a sub 2, la ecuación de segundo orden pasaría a ser de primer orden, porque desaparece la segunda derivada. Porque recuerden, este a sub 2 multiplica a la segunda derivada. Entonces, los puntos singulares, siempre hay que, debemos tomar en cuenta siempre los puntos singulares, aquellos puntos que hacen 0 a sub 2. Esos quitamos de los intervalos de definición. ¿Sí? Entonces, si vemos que un t sub 0 hace 0 a sub 2, entonces quitamos ese punto del intervalo de definición. Entonces, vamos a trabajar con los puntos que no son singulares. Si consideramos que a sub 2 función de t, y esto, si todos los t me hacen a sub 2 diferente de 0, esos t deben pertenecer al intervalo de definición. ¿Sí? Para todo t que pertenecen al intervalo de definición I. La ecuación diferencial se reescribe como, entonces aquí vamos a tener la forma estándar o normal de segundo grado. Sería la segunda derivada de t
más p función de t, x primera derivada función de t, más q función de t por x función de t igual a un f de t, donde p función de t es igual a sub 1 función de t dividido para a sub 2 función de t. Q función de t va a ser a sub 0 función de t dividido para a sub 2 función de t. Y f de t es g función de t dividido para a sub 2 función de t. Aquí observen, debe haber siempre el 1 que multiplica a la primera derivada, a la segunda derivada. Esta es la forma estándar o normal de segundo orden. Entonces, la de acá arriba es la general. La primera ecuación que está en la pantalla es la forma general. Esta de aquí es la forma estándar. Listo. Esto cumple para todo t que pertenece al intervalo de definición. Entonces, los puntos singulares no pueden pertenecer al intervalo de definición, porque le hacen 0 a sub 2. Ahora hablamos de la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Aquí vamos a escribir un teorema. Que es el principio de superposición ¿Qué me dice este teorema? Dice que si x sub 1 función de t y x sub 2 función de t son soluciones de la ecuación diferencial, ¿cómo? Entonces, para todo c sub 1, c sub 2 que pertenecen a los reales, se tienen que dos puntos la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Esto solo cumple para las homogéneas. Entonces aquí vamos a dividir, ¿no? Primera etapa va a ser las homogéneas. La segunda etapa van a ser las no homogéneas. En las homogéneas cumple esto. En las no homogéneas es otra cosa. Ya vamos a ver cómo se hace. En las homogéneas siempre va, la solución general tiene que ser igual a la suma del producto de C sub 1 por X sub 1 función de T más C sub 2 por X sub 2 función de T. ¿Qué significa esto? Que usted siempre tiene que encontrar dos soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden, multiplicar por C sub 1 y C sub 2 y sumar. Y ahí tiene usted la solución general. Esta va a ser nuestra solución general. Sí. Esta también es solución de la ecuación diferencial.
Entonces, si fuera de tercer orden la ecuación diferencial, tenemos que encontrar tres soluciones, x sub 1, x sub 2, x sub 3, multiplicar por c sub 1, c sub 2, c sub 3 y sumar. Sí, esto es una característica de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas, ¿no? Esto es importante. Aquí pongamos una especie de nota. Esta propiedad particular es de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Es una propiedad exclusivamente de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, que la solución general es la suma de las soluciones, de dos soluciones, ¿no? En el caso de segundo orden. De tercer orden sería la suma de tres soluciones multiplicadas por las constantes, ¿no? Sí, esto es una propiedad exclusiva de las homogéneas. Ya vamos a ver qué pasa con las no homogéneas. Entonces, aquí viene una característica que deben tener estas funciones, x sub 1, x sub 2, ¿no? Son funciones muy especiales, se llaman funciones fundamentales, ya vamos a hablar de eso. Estas dos soluciones, x sub 1 y x sub 2, deben cumplir muchas condiciones. Veamos. Para poder hablar de eso, hablemos de la independencia lineal. Y el Wronskiano. Entonces, ustedes en álgebra lineal ya aprendieron, ¿no? La parte en cuando dos funciones son linealmente independientes, cuando las dos funciones son linealmente dependientes. Lo mismo para tres, ¿no? Es fácil para dos y para tres. Para cuatro ya es un poco más difícil porque los determinantes se complican. En pregrado solo se ve hasta tres, ¿no? Ustedes saben resolver determinantes de tres, ¿no? De tres funciones, digamos. Pues vamos a hacer la definición. La solución general. Y la definición, ¿no? El título de la definición es solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Dice que la solución general de la ecuación diferencial se define como la familia de funciones X que va del intervalo de definición I a los reales. Cogemos un T del intervalo de definición y vamos a obtener phi, que es función de T, C sub 1,
C sub 2. Esa sería en la parte teórica. En la parte práctica es encontrar el valor de X, que es función de T, con C sub 1 y C sub 2. Que sería justamente la solución de acá arriba, ¿no? La primera ecuación que está en la pantalla. Tenemos que encontrar X en función de T, de C sub 1 y C sub 2. Esa va a ser nuestra solución general. Donde C sub 1 y C sub 2 son constantes. Coma. Esta familia verifica que dos puntos para cada C sub 1 y C sub 2, coma, X satisface la ecuación diferencial para todo T que pertenece al intervalo de definición. ¿Qué me está diciendo aquí? Usted va a tener una familia de curvas, igual que el primer orden, ¿no? El segundo orden es muy parecido. Usted tiene una familia de curvas, una familia de soluciones. Y cuando tiene un valor de C sub 1 y C sub 2, está escogiendo una función, una curva de todas las familias de curvas. Es decir, tendríamos la solución particular cuando damos condiciones iniciales o valores de frontera. Veamos la otra definición. Mira como en ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones diferenciales lineales, la solución general era una familia de curvas. Cuando le daban una condición inicial, usted encontraba el valor de la constante y encontraba una solución particular. Eso significaba de toda la familia de curvas, escogía una curva. Aquí es lo mismo, pero a diferencia del primer orden es que debemos encontrar C sub 1 y C sub 2. Veamos definición. Independencia lineal entre funciones. Sea el intervalo de definición un subconjunto de los reales y f, g, que están definidas del intervalo de definición a los reales, coma, decimos que f y g son linealmente independientes las siglas va a ser para nosotros L, I. Eso significa linealmente independiente, ¿no? En el intervalo I de definición, si para cada C sub 1, C sub 2 que pertenecen a los reales, tales que
C sub 1 por f función de t más c sub 2 por g función de t, y igualamos a 0 para todo t que pertenece al intervalo de definición, coma, se tiene que c sub 1 igual a 0 y c sub 2 igual a 0. Entonces, ¿cómo sé que f y g son funciones linealmente independientes? Multiplicamos por C1, multiplicamos por C2, sumamos, igualamos a 0, y si C sub 1 y C sub 2 son 0, entonces son linealmente independientes. Ese es un método. El otro método es la definición, están utilizando el Wronskiano. Entonces, sea I, el intervalo de definición, un subconjunto de los reales, y f, g, funciones que van del intervalo de definición a los reales, son dos funciones diferenciables. La condición es que deben tener derivada, ¿no? Diferenciables. En el intervalo de definición I, coma, el Wronskiano de f y g se define por dos puntos. El Wronskiano, aquí es muy importante el orden, ¿no? Si usted escribe f Wronskiano de fg, es diferente a Wronskiano gf, ¿no? Es diferente porque el orden se permanece, ¿no? Aquí tendríamos f de t, g de t. Y acá abajo tendríamos la derivada de f de t, g' de t. Y sacamos el determinante. Entonces, f función de t y g función de t son linealmente independientes si el Wronskiano es diferente de 0. Esa es la forma también de ver. Y nosotros vamos a utilizar las dos, ¿no? Las dos definiciones. A ver, hagamos un ejercicio para entender mejor esto. Dice, probar que seno función de t y coseno función de t son linealmente independientes. Perdón. A ver, hagamos el primero. Utilicemos el primero. Entonces, para nosotros, x sub 1 sería seno de t. X sub 2 sería coseno de t. Entonces, lo que hacemos es multiplicar un c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2, y esto igualamos a 0. Si c sub 1 y c sub 2 son 0, entonces seno y coseno son linealmente independientes. Tendríamos c sub 1 por seno de t
más C sub 2 por coseno de t igualamos a 0. Esta va a ser mi ecuación 1. Luego, derivando, pues derivamos a esta ecuación y tendríamos C sub 1 por coseno de t menos C sub 2 por seno de t igual a 0. Esta sería mi ecuación 2. Si a la ecuación 1 le dividimos para C sub 1, tendríamos C sub 1 dividido para C sub 1 por seno de t más C sub 2 dividido para C sub 1 por coseno de t más 0 dividido para C sub 1, 0. Esta va a ser mi ecuación 3. C sub 1 se elimina con C sub 1. Y ahora a la ecuación 2 le vamos a dividir para C sub 2. Nos quedaría C sub 1 dividido para C sub 2 por coseno de t menos C sub 2 dividido para C sub 2 por seno de t. Y 0 dividido para C sub 2, 0. Ecuación 4. Aquí también C sub 2 se va con C sub 2. Y luego sumamos la ecuación 3 con la ecuación 4. El seno, observe que se elimina. Y nos queda C sub 1 sobre C sub 2 por coseno de t más C sub 2 sobre C sub 1 por coseno de t igual a 0. Sacamos factor común. C sub 1 sobre C sub 2 más C sub 2 sobre C sub 1 por coseno de t igual a 0. Y sabemos nosotros que el coseno de t es 0 para un t específico, ¿no? En este caso, cuando t vale pi sobre 2, ¿no? 90 grados. Pero esto debe cumplir para todos los t del intervalo de definición. Sabemos que en todo el intervalo de definición, el coseno es 0 solo cuando es pi sobre 2, o múltiplos de pi sobre 2. Pero, como cumple para todo t, entonces sabemos que el que debe ser 0 es C sub 1 sobre C sub 2 más C sub 2 sobre C sub 1. Este tiene que ser igual a 0. Entonces sacamos como un denominador, tendríamos C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado dividido para C sub 1 por C sub 2 igual a 0. C sub 1 por C sub 2, pasamos al lado derecho, está dividiendo el lado izquierdo, pasa al lado derecho multiplicando y se hace 0. Entonces tenemos C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado igual a 0. Y aquí sabemos que C sub 1 pertenece a los reales, es un número real. C sub 2 puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede ser más 1, menos 1, más 2, menos 2, ¿sí? Puede ser cualquier valor de los reales. Y sabemos que por la ley de exponentes, siempre cualquier número real que está elevado a una potencia par siempre va a ser mayor que 0. Entonces, como C sub 1 al cuadrado siempre tiene que ser mayor, puede ser mayor o igual a 0. Y C sub 2 al cuadrado puede ser mayor o igual a 0. Es decir, los dos siempre van a ser mayor que 0. Y aquí estamos sumando dos números positivos que me dé 0. O sea, si estuviera restando, entonces C sub 2 debería ser el negativo, en el caso que no exista potencia, par. Para que se haga 0, debe haber una resta de dos números positivos. Perdón, de dos números reales.
Dos números reales, para que se hagan cero, tienen que ser iguales y opuestos. Pero en potencia par, estoy sumando dos números positivos. Y sabemos que esto es imposible, ¿no? Dos números positivos, al sumar, me van a dar diferente de cero. Entonces, ¿cuál es la única solución? Como los dos son positivos, la única solución para que me dé la suma igual a cero, entonces, necesariamente, C sub 1 tiene que ser igual a 0 y C sub 2 tiene que ser igual a 0. Son las únicas valores de C sub 1 y C sub 2 para que me dé la suma de dos números positivos, me dé igual a 0. Entonces aquí vemos que C sub 1 y C sub 2, perdón, son 0. Por tanto, seno de t y coseno de t son linealmente independientes. ¿Sí? Esa sería la primera forma. Ahora hagamos el mismo problema por Wronskiano. Entonces cogemos a nuestro Wronskiano de seno de t, coseno de t. Tendríamos aquí seno de t, coseno de t. Sacamos la derivada. Derivada de seno, coseno de t. La derivada de coseno menos seno de t. Y sacamos el determinante. Esto me va a dar igual. Sería seno, sin seno, este por este, sería menos seno cuadrado de t. Menos este por este. Menos coseno cuadrado de t. Sacamos el signo menos y nos queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t sabemos que es 1. Me da menos 1. Y esto vemos que es diferente de 0. Entonces, como el Wronskiano es diferente de 0, entonces seno de t y coseno de t son linealmente independientes. ¿Vea? Esa es la forma de... Es la más utilizada, ¿no? Wronskiano. El de acá arriba, solo si se le pide, ¿no? Encontrarla de esta manera. Se puede hacer hasta 3, ¿no? De esta manera, sin problema. Hasta 3 constantes. Veamos, hagamos otro ejercicio. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo? El objetivo es que usted debe encontrar, perdón, para encontrar la solución de ecuación diferencial de segundo orden, necesita encontrar un x sub 1 y un x sub 2, dos soluciones. Y esas dos soluciones tienen que ser linealmente independientes. Si usted tiene una ecuación de tercer orden, debe encontrar tres soluciones, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Porque la solución general siempre es la suma de estas soluciones multiplicadas por constantes. Entonces, al inicio nosotros vemos justamente esto, ¿no? Si las soluciones que tenemos son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, entonces podemos encontrar la solución general. De lo contrario,
no podríamos, ¿no?, encontrar la solución general. Veamos esto. Dice, probar que e a la 2x, e a la x son linealmente independientes. Hagamos por los dos métodos. En este caso, tendríamos a estas dos funciones. Si yo quiero saber si estas dos funciones son linealmente independientes, en el primer caso tendríamos que multiplicar por constantes. C sub 1 por e a la 2x más c sub 2 por e a la x, y esto igualamos a 0. Que sería la ecuación 1. Luego, derivando, derivamos y obtendríamos c sub 1 por la derivada de e a la 2x. La derivada es 2. Sale el 2, me queda e a la 2x. Más c sub 2 por la derivada de e a la x con respecto a x. En este caso sería e a la x. Y esto igualamos a 0. Esta es la ecuación 2. A esta ecuación 2 restemos la ecuación 1. La ecuación 1 multipliquemos por menos 1. Nos quedaría menos c sub 1 por e a la 2x menos c sub 2 por e a la x igual a 0. Esta es la ecuación 3. Y ahora sí sumemos la ecuación 2 más la ecuación 3. Sumamos la ecuación 2 más la ecuación 3 y nos queda 2 c sub 1 e a la 2x menos c sub 1 e a la 2x me da positivo c sub 1 e a la 2x. Y más c sub 2 por e a la x menos c sub 2 por e a la x me da 0. Más 0 igual a 0. Nos quedaría c sub 1 por e a la 2x igual a 0. Pero nosotros sabemos que e elevado a cualquier valor, positivo, negativo, cualquier valor, siempre es mayor que 0. Entonces, como e a la 2x siempre es mayor que 0, entonces el único que puede ser 0 en ese producto es c sub 1 tiene que ser igual a 0. Ya, ahora, si ponemos c sub 1 igual a 0, ponemos en la ecuación 1, nos quedaría c sub 1 es 0, sería 0 por e a la 2x más c sub 2 por e a la x igual a 0. Entonces aquí nuevamente tenemos c sub 2 por e a la x ha sido igual a 0. Como
e a la x siempre es mayor que 0, entonces c sub 2 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, como c sub 1 igual a 0 y c sub 2 igual a 0, entonces e a la 2x y e a la x son linealmente independientes. Listo. Ahora hagamos por Woskiano. Bien, entonces escribimos el Woskiano. De e a la 2x, a la x. Tendríamos e a la 2x, a la x. La derivada sería 2 veces e a la 2x. La derivada es e a la x. Y sacamos el determinante. Y entonces tenemos e a la 2x por e a la x, que me da e a la 3x. Menos 2 veces por e a la 3x. Esto me da igual a menos e a la 3x. Y esto es diferente de 0. Como el Wronskiano es diferente de 0, entonces e a la 2x y e a la x son linealmente independientes. A ver, veamos este otro ejercicio. Mostrar que e a la x y 2 veces e a la x son linealmente dependientes. Aquí sería linealmente dependiente. Digamos por el primer método. Ahora vamos a demostrar que son linealmente dependientes. ¿Qué significa esto? Que si yo igual a 0, C sub 1 y C sub 2 van a ser diferentes de 0. Es decir, multiplicamos C sub 1 por e a la x más C sub 2 por 2e a la x. Y esto igualamos a 0. Saquemos factor común. Nos quedarían C sub 1 más 2 veces C sub 2 por e a la x igual a 0. Como e a la x siempre es mayor que 0, entonces C sub 1 más C sub 2 tienen que ser igual a 0. Este podemos llamar ecuación 1. Eso significa que C sub 1 va a ser igual a, aquí falta el 2. 2 veces C sub 2. 2 veces C sub 2 igual a 0. Eso significa que C sub 1 ha sido igual a menos 2 C sub 2.
O C sub 2 es igual a menos C sub 1 sobre 2. Por ejemplo, si C sub 1 es igual a 2, entonces C sub 2 sería igual a menos 2 sobre 2. Esto es igual a menos 1. ¿Ya? Si reemplazamos C sub 1 igual a 2 y C sub 2 igual a menos 1 en la ecuación 1, tendríamos, y reemplacemos en esta ecuación, C sub 1 más 2 veces C sub 2 igual a 0. C sub 1 es 2, más 2 por C sub 2, que es menos 1. Y vemos que 2 menos 2 igual a 0. Entonces vemos que C sub 1 y C sub 2, siendo diferentes de 0, la suma, por la multiplicación, ¿no? Por C sub 1 y C sub 2 también es igual a 0. Entonces, como C sub 1 igual a 2 diferente de 0 y C sub 2 igual a menos 1 diferente de 0, los dos son diferentes de 0, entonces E a la X y E 2 veces E a la X son linealmente dependientes. Entonces, para demostrar por el primer método es demostrar que el producto de C sub 1 por E a la 2X es C sub 1 por E a la X más C sub 2 por 2E a la X igual a 0. Vemos que se tiene esa ecuación igual a 0, siendo C sub 1 y C sub 2 diferentes de 0. Entonces, concluimos que E a la X y 2E a la X son linealmente dependientes. Ese sería el primer método. El segundo método sería por el Wronskiano. Tendríamos nuestro Wronskiano de E a la X, 2E a la X. E a la X, 2E a la X. La derivada, E a la X, 2E a la X. Esto me daría 2E a la 2X. Y luego restamos menos 2E a la 2X. Y esto es igual a 0. Entonces, como el Wronskiano es igual a 0, entonces E a la X y 2E a la X son linealmente dependientes. Y entonces nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Encontrar la solución, un X sub 1, un X sub 2, o Y sub 1, Y sub 2. Multiplicamos por constantes y sumamos. Y esa suma es la solución general. Para comprobar que son linealmente dependientes, podemos utilizar cualquiera de las dos. C sub 1 por Y sub 1 más C sub 2 por Y sub 2 igual a 0 y encontrar que C sub 1 y C sub 2 son 0. O utilizar el Wronskiano.
Esto nos va a servir para determinar la solución general. Ahora vamos a hablar del teorema de Abel. El teorema de Abel dice que si x sub 1 y x sub 2 son soluciones de la ecuación diferencial, en nuestro caso sería la estándar de segundo orden. Segunda derivada más p función de t por la primera derivada más q función de t por la solución de la ecuación. Igualamos a 0, estamos en las homogéneas, ¿no? En el intervalo de definición I, p función de t y q función de t son continuas, entonces se tiene que el Wronskiano de x sub 1 y x sub 2 también va a ser igual a c por e elevado a la integral de menos p función de t de t. Es otra forma de encontrar el Wronskiano, que no es muy utilizada, al menos yo no le utilizo mucho esto. Más utilizamos el determinante. Pero a veces se utiliza también esto, ¿no? Si es necesario, utilizamos esto. Esta sería otra forma de obtener el Wronskiano. Pero este teorema nos sirve para el siguiente teorema. Teorema. Y x sub 1 y x sub 2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es la segunda derivada de x más p de t, primera derivada de x más q de t por la función x igual a 0, la homogénea, ¿no? Entonces, la solución general está dada por x, función de t igual a c sub 1 por x sub 1 función de t más c sub 2 por x sub 2 función de t. Con c sub 1, c sub 2 que pertenecen, por real son constantes, ¿no? Punto seguido a x sub 1 función de t y x sub 2 función de t se les conoce como dos puntos, soluciones fundamentales. Ya, estas funciones fundamentales, x sub 1 y x sub 2 son muy... A ver, primerito, no pueden tener signos. Y segundo, no pueden estar multiplicadas por constantes. Deben ser solo la función. Si usted encuentra una función y le preguntan cuál es la solución y sale con signo positivo o negativo multiplicada por una constante, 2, 3, un medio, cualquier cosa que esté multiplicando, tenemos que quitar eso y solo dejar la función.
Estas son las soluciones fundamentales. Que no tengan constantes, que no tengan signos. A ver, hagamos un ejercicio para ver esto. Verifiquen que x sub 1, función de t igual a e a la t, y x sub 2, función de t igual a e a la menos t, son soluciones fundamentales de la ecuación diferencial segunda derivada de x menos x igual a 0. Y ponen una pregunta adicional. ¿Cuál es la solución general? Entonces, primero tengo que verificar que son soluciones fundamentales. Entonces, primerito hagamos para x sub 1, función de t, igual a e a la t. Entonces, verifiquemos que estas son soluciones fundamentales. Para que sean soluciones fundamentales, lo primero que tenemos que ver es que son soluciones de esta ecuación. Y luego tenemos que ver que sean linealmente independientes, ¿sí? Para que sea solución fundamental. Observe que esta solución fundamental e a la t no tiene signos, no es menos e a la t. Simplemente es el signo positivo, ¿no? Siempre se coge el signo positivo e a la t. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es coger esta función. ¿Sí? En la práctica cogeríamos x sub 1 igual a e a la t. Derivamos. X sub 1' sería igual a e a la t. Y luego, en la ecuación diferencial, la ecuación diferencial que me dan, ¿no? X 2' menos x igual a 0. Reemplazamos en eso. Ah, nos falta una segunda derivada. Primera derivada, segunda derivada. También sería e a la t. En la ecuación diferencial, la que me dan, segunda derivada menos x igual a 0. Reemplazamos. La segunda derivada menos x, reemplacemos la segunda derivada e a la t menos la función que sería, aquí reemplazamos, ¿no? En la ecuación x sub 1, sí, para que estamos aplicando x sub 1. X sub 1 a la segunda derivada e a la t. X sub 1 es e a la t. Y esto es igual a 0. Entonces, el p que cumple, ¿no? Cumple con la ecuación diferencial. ¿Qué significa eso? Entonces, x sub 1 función de t igual a e a la t es solución de una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, el primero es para x sub 1. Ahora hagamos para x sub 2. ¿Ya? Igual aquí tendríamos x sub 2 igual a e a la menos t. Derivamos.
derivamos la la primera derivada de x sub 2 sería menos e a la menos t. La segunda derivada de x sub 2 sería igual a menos por menos más e a la menos t. Bien, esto reemplazamos en la ecuación diferencial. En este caso sería x sub 2 función segunda derivada menos x sub 2 igual a 0. Reemplazamos. X sub 2 segunda derivada menos x sub 2 sería e a la menos t menos e a la menos t. Esto me da 0. Verifica. Entonces, x sub 2 función de t igual a e a la menos t es solución de la ecuación diferencial. Ya, una vez que tenemos esto, ya tenemos que sí son soluciones, ¿no? Cogemos las soluciones, dice verifique que x sub 1 y x sub 2 son soluciones fundamentales de la ecuación diferencial. Y luego me pregunta cuál es la solución general. Entonces, primero vemos que son soluciones. X sub 1 y x sub 2. Luego tenemos que ver que sean linealmente independientes. X sub 1 y x sub 2 son linealmente independientes, sería la pregunta. Entonces aquí podemos hacer cualquiera de los dos métodos. Hagamos por el Wronskiano. Tendríamos que el Wronskiano de e a la t, e a la menos t, tendríamos e a la t, e a la menos t. Derivada e a la t, derivada menos e a la menos t. Sacamos el determinante. Sería igual a menos e a la t menos t. Menos e a la t menos t. Que sería menos e a la 0 menos e a la 0. Sería menos 1 menos 1. Esto es igual a menos 2. Esto es diferente de 0. Como el Wronskiano es diferente de 0, entonces e a la t y e a la menos t son linealmente independientes. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial está dado por x función de t va a ser igual a c sub 1 por x sub 1 función de t más c sub 2 por x sub 2 función de t. Entonces tendríamos que la solución general de esta ecuación sería c sub 1 por e a la t más c sub 2 por e a la menos t. Donde c sub 1, c sub 2 pertenecen a los reales, son constantes y t pertenece al intervalo de definición. Y esta sería nuestra solución general. Entonces, toda solución general que vamos a encontrar tiene que ser la suma del producto de las soluciones fundamentales multiplicadas por constantes. Siempre. Entonces, nosotros tenemos que encontrar x sub 1 y x sub 2. Multiplicamos por constantes y tenemos la solución general. Esto es exclusivo de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Ya, bueno, esta es la... Necesitamos ver todo esto para poder trabajar con ecuaciones diferenciales. Bueno, la próxima clase continuamos con este tema. Bueno, les agradezco mucho.
Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, jefe. Gracias, Pe. Que pase bien. Hasta luego.